Este tutorial llamado Síntesis en dos posiciones parte 2 es la continuación de un tutorial donde se vio la teoría básica y la importancia de diseñar mecanismos que permitan controlar la posición de un eslabón en sus posiciones extremas, precisamente, o condición de límites. Por ejemplo, aquí en la figura podemos ver un mecanismo doble oscilador donde el oscilador de entrada, que es el oscilador O2A, se mueve de A1 hacia A3 pasando por A2, pero sus condiciones extremas son A1 y A3. Entonces necesitamos diseñar un mecanismo o un método para moverlos desde A1 hasta A3 sin sobrepasar estos límites. Una solución sería colocar en O2 un motor llamado motores de control, el cual nos permiten mediante tarjetas de control o PLCs mover la pieza en sus posiciones extremas, y no tan solo eso, sino controlarlo también en la cuestión de tiempo. La otra sería diseñarle para este oscilador, o sea, imaginando como una necesidad de diseño de oscilación, una diada impulsora, la cual va a contener una manivela que una vez que la conecte a un motor, va a poder mover el oscilador en sus posiciones extremas. Recordando los parámetros que intervienen dentro del control de oscilación, uno de ellos es la relación de tiempo, donde el tiempo es la relación que existe entre el tiempo de avance, entre el tiempo de retroceso, llámese el tiempo de avance del oscilador cuando se mueve de P1 a P2 y retroceso cuando regresa, obvio, de P2 a P1. Si el mecanismo, manivela oscilador el cual estoy controlando, voy a controlar no tan solo la oscilación, sino la relación de tiempo, tiene una manivela de longitud L2 y una biela de longitud L3, entonces se define la longitud LG, la longitud más larga, como L2 más L3, y la LC como la longitud más corta, que es L3 menos L2. Como puede apreciarse aquí en la figura, cuando el mecanismo se encuentra en las posiciones extremas, la manivela y la biela se alinean en paralelo, por eso la longitud más larga es L2 más L3 y la longitud más corta es L3 menos L2, considerando las longitudes pues desde el pivote hacia P1 o hacia P2 respectivamente, haciendo una resta LG menos LC, que es igual a 2 veces L2, de tal manera que de aquí yo puedo obtener los cálculos de diseño como son L2 y L3. De aquí despejo L2, es LG menos LC entre 2, y L3, pues de esta ecuación de la longitud más larga, L3 sería LG menos L2. Lo mismo se puede hacer para un mecanismo de manivela corredera, sus condiciones límites extremas, L2 más L3, que va hacia B2, y L3 menos L2 que va hacia B1, entonces B1, B2 son las condiciones extremas del movimiento de la corredera, o mejor conocido como esta distancia como la carrera. Se utilizan las mismas ecuaciones y el mismo procedimiento para diseñarlos. Por lo tanto, debemos tener alfa, y en el caso del oscilador debemos tener L4, y las posiciones extremas como los datos requeridos. Entonces, como ejemplo, en el caso de un oscilador, si trazo las oscilaciones deseadas, entonces de 4P1 o 4P2, obviamente deben tener la misma longitud, tienen de inclinación, pues la longitud de diseño, te pueden dar θ4, llamando θ4 la medida de esta barra mínima y θ4 máxima, o te pueden dar el ángulo de oscilación y tú propones θ4 mínima, o te pueden dar θ4 mínima y el ángulo de oscilación, te pueden dar varios datos, o simplemente tú los propones para diseñar el mecanismo. Lo que se desea aquí es impulsar esta oscilación con una diada, es decir, con una manivela biela, para poder moverlo en sus extremos y con una relación de tiempo que está asociado con el ángulo de diseño alfa. Entonces lo primero que hay que hacer es trazar una línea arbitraria que pase por P1 y luego una línea que pase por P2 que no va a ser arbitraria, más bien tiene que formar un ángulo alfa con respecto a P1. Entonces, una vez que tenemos esto, la intersección nos va a denotar el origen de la manivela. Ya una vez que tenemos este origen, medimos de este origen a P1 y a P2 y definimos cuál es la longitud más larga, o seleccionamos cuál es la más larga, obvio el que sea más grande, y LG, y la más corta como LC, y aplicamos las fórmulas para determinar la longitud de la manivela y la longitud de la biela. Es decir, el resultado del diseño son estas longitudes y las coordenadas del origen de la manivela, obviamente considerando estos datos de entrada de oscilación. ¿Qué pasa en el caso de una relación de tiempo unitaria, es decir, Q igual a 1? Cuando tengo una relación de tiempo unitaria, alfa vale 0, entonces si yo tengo una necesidad de mover una pieza de B1 a B2, ya sean de oscilación o de carrera de una corredera, entonces
hay que buscar el ángulo cero, pero aparentemente no se juntarían nunca estas dos rectas. Sin embargo, sí existe una condición donde se juntan, es cuando se trazan de esta manera, es decir, cuando B2 pasa por B1 y B1 obviamente pasa paralelo a la recta anterior, es decir, forma una sola recta. En este caso, la intersección en estas dos rectas es donde sea. ¿Qué significa? Que yo voy a seleccionar arbitrariamente el origen de la manivela 2 o el rotopolo de diseño en este caso, y una vez que tengo el rotopolo, pues busco cuál es la longitud más grande y la longitud más corta para hacer los cálculos de diseño. Como ejemplo, para aplicar la teoría anterior, se tiene primero el resultado de una síntesis, que es el guiado de dos posiciones. Vamos a tener un cuerpo que se mueve en dos posiciones, solamente se ejemplifica aquí en la figura, en el ejemplo ya que se realiza en GeoGebra sería otro, pero deseamos impulsar o mover este mecanismo en esas dos posiciones sin sobrepasarlas. Entonces, ya sea que para el oscilador de entrada, es decir, O2A, le diseño una diada para que se mueva de A1 a A2, o para el oscilador de salida O4B, que se mueva de B1 a B2. Entonces, pero hay que diseñarle una diada para mover este elemento en sus posiciones extremas con un dato de la relación de tiempo que es relación de tiempo unitaria. Ok, se tiene esta síntesis generada para mover una pieza de A1, B1 hacia A2, B2. Ahora lo que se desea es determinar las longitudes de la diada y la ubicación del rotopolo de la manivela para poder mover este mecanismo en estas dos posiciones extremas. Entonces iniciamos. Aquí tenemos el resultado del diseño anterior. Se tiene O4 como el pivote del oscilador que va a mover se va a mover de A1 a A2, y O6 el pivote del oscilador que se va a mover de B1 a B2. Entonces vamos a diseñarle la diada para la oscilación O4 A1 y O4 A2. Como se explicó en la teoría, lo primero que hay que hacer es trazar una recta que pase por, en este caso, A1 y A2, que son a donde yo le voy a diseñar la diada. Entonces selecciono una semirecta así. Entonces sobre esta recta va a estar colocado el nodo O2, que es de la manivela impulsora, y como vimos con anterioridad es arbitrario. Entonces voy a colocarlo por aquí, voy a renombrarlo como O2, y en cierta manera allí ya está el diseño. Ya lo que procede es hacer la animación. La animación, como en este caso va a ser de 6 eslabones, la diada, que son sus dos elementos, y los 3 del oscilador, del doble oscilador que va a mover la pieza en sus dos posiciones, más el elemento fijo. Entonces, la animación como lo vamos a hacer a partir del nodo O2, porque es donde se va a colocar el motor. Es decir, en O2 se coloca el motor, entonces a partir de ahí va a ser la animación. Primero se va a hacer la animación para ver la oscilación de A1 a A2, luego después la animación para ver el doble oscilador. Entonces ocultamos la semirecta, ya no se requiere, se hacen los cálculos, en este caso O2 A1 es la distancia más larga, entonces le vamos a poner como LG igual a distancia de O2 A1, y LC como la distancia más corta, que es en este caso O2 A2. Ok, entonces ahí están las distancias. Por lo tanto, L2 es igual a LG menos LC, según las fórmulas, entre 2. Aquí cometí un error. Hago la corrección entre 2. ¿Okay? Entonces la manivela de entrada es 4.8. Voy a hacer un poquito aquí de configuración para no presentar tantas decimales. Entonces es de 4.89 L2, y L3, según las fórmulas del diseño, es LG menos L2. Ahí está L3. Y ya con esto podemos hacer la animación. Lo primero que se va a hacer es la animación de la manivela impulsora, que es O2, la de la diada. Entonces colocamos una circunferencia cuyo centro es O2 y la longitud es precisamente L2.
Entonces aquí está L2, colocamos un punto de animación, ocultamos la circunferencia y colocamos un segmento para comenzar la animación. Solamente le damos un poquito de formato, de estilo, mejor dicho. Voy a poner el color verde, oculto su etiqueta y hago la animación. Esa es la animación de la manivela de entrada. Voy a cambiarle como punto C. ¿Para qué? Para conservar el punto A, la animación de A1 a 2 y B de B1 a B2. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer la animación de la manivela oscilador. Entonces, en el oscilador pues tengo que trazar un arco, en este caso una circunferencia. Pues como está fijo 4, lo va a hacer mediante herramientas de circunferencia. Pivote O4, ya sea que seleccione O1 o A2, supone que debe tocar los dos puntos. Ahora sí. Tecleo una circunferencia, tiene que ser tecleado porque se va a colocar en el punto C, que es el que se está moviendo. C y longitud L3. Aquí podemos observar que la intersección, hay dos intersecciones, pues obvio me interesa la de aquí, entonces voy a colocar un nodo, un punto, aquí, ahí lo voy a dejar como A porque así es A, y como podemos observar, toca los extremos. Vamos a ocultar las circunferencias y colocar los segmentos. De C hacia A, que es de la biela, y de O4 hacia C, que es del oscilador. Le damos estilo. Vamos a ver la animación para entender qué fue lo que se hizo. Ahí está la oscilación, y en este caso es una relación de tiempo unitaria. Tiempo de avance es igual a tiempo de retroceso. Ahora vamos a hacer la animación, pero del mecanismo de salida, del primer diseño, del doble oscilador. Entonces, para eso tengo que trazar la circunferencia del oscilador de salida, que es de O6 a B1 o de O6 a B2, cualquiera de ellos. O6 a B1 a B2. ¿Sí? Ahora sigue una circunferencia de A que intersecte con B, y esa longitud es la longitud de diseño, que en este caso no se mostró al inicio, pero ya estaba desarrollado el primer diseño, pero esta longitud es la longitud LAB. Entonces, circunferencia cuyo centro es A y la longitud es LAB. Aquí podemos observar cómo se hace la intersección. Como ustedes pueden ver, no pueden mover a A, porque A depende de C, entonces necesito mover primero C para mover el resto. Entonces, ahí está la intersección, coloco un nodo de intersección, selecciono punto, nodo, ya oculto las circunferencias y coloco los segmentos. El segmento de A a B y de O6 a B. Le damos estilo. Voy a colocar de color rojo para ejemplificar el diseño anterior, o el primer diseño, que es el del doble oscilador. Y vamos a ver el resultado final.